Bueno, buen día o buenas tardes. Yo soy el doctor López Fagalde, soy parte del equipo del Centro de Estudios Digestivos y bueno, estamos en el primer curso de gastroenterología orientada a la práctica clínica. Hoy me toca hablar de enfermedad por reflujo, el enfoque inicial y qué no dejar de hacer. Bueno, se define a la enfermedad como reflujo como aquel contenido gástrico que refluye hacia el esófago y que genera síntomas molestos y o complicaciones esofágicas o extraesofágicas. Algunos la definen como el ascenso del jugo gástrico que puede ocupar el esófago, la cavidad bucal o extenderse hasta los pulmones. Esto es la definición del consenso de Montreal que se fue realizado en el 2006. Bueno, continúa siendo una enfermedad, la enfermedad más prevalente dentro de la patología digestiva y creo que dentro de la clínica también es muy prevalente. Esta prevalencia ha ido en aumento en el último tiempo por el aumento de las comidas ricas en grasas, la utilización de alcohol, cigarrillos y por supuesto de la pandemia de nuestros días, que es la obesidad. Bueno, cuando hablamos de la prevalencia en Occidente, esta prevalencia va del 10 al 20% aproximadamente. En Latinoamérica se hizo un trabajo donde intervino Brasil, Chile, Argentina y no recuerdo si algún otro país más. Esto lleva a una prevalencia del 2 al 31% y en Argentina es de aproximadamente el 23%, que son prevalencias altas para lo que es la enfermedad por reflujo. Cuando se mide enfermedad por reflujo se está midiendo síntomas típicos, entre estos la pirosis y la regurgitación. Bueno, hay mucho gasto en salud relacionado con el reflujo, llega a billones, así que es una enfermedad que le cuesta mucho tanto al Estado como a las entidades privadas su manejo. Bueno, la clasificación de reflujo realizada por el Consenso de Montreal en el 2006, podemos ver los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Dentro de los esofágicos los podemos dividir en los síndromes sintomáticos y los síndromes con injuria esofágica. ¿Cuáles serían los sintomáticos? Aquel reflujo típico que llamamos, que son la sintomatología relacionada con la pirosis y la regurgitación, y el dolor torácico no cardiogénico. Dentro de lo que es el síndrome con injuria esofágica encontramos todo el reflujo que provoca daño en el esófago. Estos son la esofagitis, como vamos a ver más adelante, que tiene diferentes niveles, que lo clasificamos a través de la clasificación de Los Ángeles, las estrecheces por reflujo, el esófago de Barrett, que termina siendo una consecuencia del reflujo crónico, y como sabemos todos, el cual tiene que ser controlado porque puede terminar en lo que es un adenocarcinoma. Y dentro de los síndromes extraesofágicos, en los que tienen asociación establecida y los que no tienen una asociación propuesta, pero no francamente establecida. Dentro de lo que tiene asociación establecida, encontramos con más frecuencia la tos crónica, la laringitis y el asma. Y como asociación propuesta, tenemos faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media recurrente. Bueno, en cuanto a los síntomas, a mí me gusta más clasificarlo de esta forma, en lo que son síntomas típicos y no típicos o atípicos. En los típicos encontramos a la pirosis, que es lo que nosotros conocemos como el ardor retroesternal, que sube del epigastrio y asciende hacia la faringe, o la regurgitación, que es la subida del alimento directamente hacia la boca. Y entre los no típicos encontramos la tos crónica, la laringitis, el asma, el dolor torácico no cardiogénico, las náuseas, el vómito y la dispepsia. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, antes se creía que era una sola la causa. Hoy sabemos que es multifactorial. Por supuesto, los ácidos, la pepsina, las sales biliares y las enzimas pancreáticas ocupan un papel muy importante.
los trastornos motores, entre estos la alteración del tono del esfínter esofágico inferior, el aumento de la frecuencia de relajaciones, que esto es como que en mucho tiempo se le dio mucha importancia, como que era la principal causa, la alteración del clearance ácido, que es la capacidad que tiene el esófago para deshacerse de ese ácido o de la pepsina o de las sales biliares, y el retraso de vaciamiento gástrico. Cuanto más les cuesta al estómago deshacerse de la comida, más chances de reflujo tenemos, porque más tiempo permanece en el estómago. Esto puede aumentar la presión y favorecer a las relajaciones. También las anormalidades anatómicas, como es la barrera antirreflujo que tenemos, en este caso la hernia hiatal, que está relacionada con la crura hiatal y el esfínter esofágico inferior, que cuando están a la misma altura tienen una acción sinérgica. Esto cuando se corren, cuando el estómago pasa hacia la cavidad torácica, se pierde esta acción sinérgica y favorece al reflujo. Y por supuesto las alteraciones de la resistencia de la mucosa, que van a estar relacionados con la capacidad de defensa y reparación de la misma. Bueno, ahora adentrándonos en lo que son los factores de riesgo, creo que el principal y más conocido por todos es la obesidad. La obesidad favorecería al aumento de la presión intraabdominal, estaría relacionada con la hernia hiatal y esto a su vez con el reflujo. Se dice que si un paciente puede llegar a perder el 10% de su peso, puede disminuir y mucho los síntomas de reflujo o el reflujo en sí mismo. El tabaco, por supuesto, favorecería las relajaciones del esfínter esofágico inferior y el reflujo. El embarazo, por un doble mecanismo, a través de las hormonas estrógeno y progesterona, que favorecía relajaciones, y por el aumento de la presión intraabdominal. Los alimentos, sobre todo los fritos, las grasas, los picantes, el alcohol, el mate, las bebidas carbonatadas, la menta, el chocolate, la hernia hiatal, como ya hablamos previamente, los medicamentos, tanto como los bloqueantes cálcicos, los nitratos, los anticolinérgicos, algunos antidepresivos tricíclicos, y como siempre, lo genético en todo este tipo de enfermedades. El diagnóstico no es tan fácil. Uno por ahí ve que se hacen diagnósticos de reflujo y cuando uno los empieza a estudiar se da cuenta que no todo síntoma de reflujo, tanto típico como atípico, es reflujo verdaderamente. Entonces, el diagnóstico clínico tiene una de los síntomas típicos, tiene una sensibilidad del 70% y puede llegar con una especificidad del 96%. El tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones, esto sería tratar al paciente sin hacerle ningún estudio previo, tiene una sensibilidad que aumenta más que lo de los síntomas típicos, pero llega hasta el 78%, con una especificidad del 54%. ¿Qué otra forma tenemos de estudiarlo? Con la endoscopía. La endoscopía, lo ideal es hacerlo con 15 días libre de inhibidores de la bomba de protones. Así lo que podemos caracterizar es si el paciente tiene daño en el esófago, que es lo que se llama esofagitis erosiva, que en esto podemos llegar hasta, si son los casos graves o severos, como los llamamos, que ya lo vamos a ver en la clasificación de Los Ángeles, puede llegar hasta el 100%, tanto de sensibilidad como especificidad. Ya en casos leves, esa sensibilidad baja un poco. En cambio, si tenemos la enfermedad no erosiva, que justamente es la más frecuente, o sea que cuando hacemos la endoscopía no encontramos daño en el esófago, esta sensibilidad baja al 70%. Y por supuesto el patrón oro, como lo llamamos nosotros, el monitoreo ambulatorio de 24 horas con pH o impedanciometría o ambas juntas. Esto, fíjense que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. La pHimetría mide el ácido, la impedanciometría, además del ácido de líquido, mide gases y mide el material no ácido. Entonces, como le dije, en la forma endoscópica tenemos básicamente dos formas de presentación
que es la enfermedad por reflujo no erosiva, que está entre el 60 y 70%. Ahí, como pueden ver en la imagen, tienen un esófago no dañado. Y después, entre el 20 y el 30%, tenemos la erosiva, que se pueden ver erosiones pequeñas acá cubiertas con fibrina. Esto, en la clasificación que vamos a ver más adelante de Los Ángeles, puede ir de leve a más severo, y esto dar complicaciones o no complicaciones. En la mayoría no se da como complicaciones, como dice ahí, en el 25%, y con complicaciones en el 5%. Y por supuesto, dentro de una evolución del reflujo crónico, tenemos las inflamaciones agudas, que serían los diferentes grados de esofagitis, y por otro lado tenemos como la evolución crónica de todo esto, que sería la enfermedad de Barrett, que sería la metaplasia intestinal dentro del esófago, que corre entre el 6 y 12%. ¿Por qué tiene relevancia esta enfermedad? Porque puede derivar en un cáncer, en un adenocarcinoma. Bueno, ya pasando a la clasificación endoscópica que le venía hablando de esofagitis, nosotros utilizamos la de Los Ángeles. Acá la podemos clasificar en dos grandes grupos, en las que son leves, que sería grado A y B, y severas, la que serían grado C y D. Por ahí, para los clínicos no especialistas, no tiene mucho sentido saber de qué se trata, yo se los voy a comentar rápidamente. El grado A son erosiones chiquitas, menores a 5 milímetros, que no son confluentes. El grado B son erosiones mayores a 5 milímetros, que tampoco son confluentes. Y las del grado C y D son las que sí son confluentes, o sea, que comprometen casi toda la circunferencia del esófago y se unen entre sí. En la C es en el menos 75% de la circunferencia, y en la D estaría en toda la circunferencia, provocando en algunos casos estenosis del esófago. Bueno, la videoendoscopía digestiva alta, ¿cuándo la hacemos? La hacemos en un paciente menor de 50 años que empezó hace poco con síntomas de reflujo, que no tiene signos de alarma. No hacemos. Generalmente a ese paciente lo que le damos inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas y vemos su respuesta. ¿En quién lo hacemos? En aquellos que tienen disfagia, por supuesto, como síntomas de alarma, aquellos que son mayores de 50 años y vienen con síntomas crónicos, en los que tienen anemia, en los que tienen antecedentes familiares de enfermedades esofágicas, de Barrett, en los que tienen una pérdida de peso, por supuesto, en los que tienen una hemorragia digestiva alta, sin ninguna duda, los que tienen síntomas refractarios a terapia, o sea, le damos esas 8 semanas y los pacientes no mejoran, probablemente requieran una endoscopía digestiva alta, en los que tienen vómitos persistentes y en aquellos con síntomas extraesofágicos, como vamos a ver más adelante. ¿Y en quién la pHimetría y la impedanciometría? Bueno, recuerden que esto es a través de un catéter, se pone como un sistema Holter, donde el paciente se va con el catéter colocado en el esófago distal. Este está conectado a una pequeña computadora que va ahí, en el caso de la figura, en el cinto. Esto le envía información permanente de los tiempos de reflujo, de cuánto tiempo está el ácido en el esófago, de cuán ácido es. Y bueno, y el paciente lo que va a tener que hacer en esas 24 horas, ir haciendo una vida normal e ir apretando en diferentes botones, a qué hora come, a qué hora se acuesta, cuándo tiene los síntomas, y todo eso luego es medido y llevado a una computadora para su análisis. En la impedanciometría es más o menos lo mismo, lo que pasa es que tiene la capacidad de medir más que el ácido, sino que mide no solo lo líquido, sino también lo gaseoso y el contenido no ácido. Bueno, ¿cuándo lo hacemos? Frente a una pHimetría, frente a una endoscopía negativa, o sea, aquel que le hicimos la endoscopía, el paciente tenía reflujo, le hicimos la endoscopía, no le encontramos nada, y el paciente sigue con reflujo y no responde a la medicación, le tenemos que hacer una pHimetría o impedanciometría. En aquello que falló la respuesta de los protectores gástricos, algunas veces la pHimetría se hace bajo el consumo de inhibidores de la bomba de protones. Frente a los que tienen síntomas atípicos, aquellos que vienen con una laringitis
crónica o tos crónica y le hicimos la endoscopía y tiene una endoscopía normal y le siguen adjudicando los síntomas al reflujo. Bueno, para confirmarlo, la pHimetría y la impedanciometría sería en este caso más la impedanciometría. La confirmación prequirúrgica, antes de hacer una cirugía, asegurarnos de que el paciente tenga reflujo para no estar operando a un paciente sin un diagnóstico claro. Por supuesto, en el postquirúrgico que tiene síntomas. Y este es un método más preciso para certificar el patrón, la frecuencia, la duración de los episodios de reflujo. Permite relacionar síntomas con episodios de reflujo. Y en esto nos van a permitir caracterizar diferentes pacientes. Por ejemplo, acá les pongo, por ejemplo, un paciente con una endoscopía negativa, o sea, sería como una esofagitis no erosiva, un reflujo no erosivo, más síntomas de reflujo. Si yo le hago una pHimetría y me da una enfermedad por reflujo definida, porque el esófago está expuesto al ácido, con episodios excesivos de reflujo ácido o no ácido si le hago la impedanciometría. Los esófagos hipersensibles, que acá en estos casos tenemos reflujo fisiológico con la asociación temporal entre el episodio de reflujo no patológico y los síntomas. O sea, frente al reflujo fisiológico que tenemos todo el mundo, el paciente presenta síntomas. Y la otra forma, que es la más frecuente, la pirosis funcional, que es el reflujo fisiológico sin asociación sintomática y los episodios de reflujo. O sea que tenemos episodios de reflujo fisiológico, pero los síntomas no están asociados con ellos. Entonces, episodio de reflujo, le hacemos una endoscopía. El 30% va a tener enfermedad erosiva. La enfermedad erosiva me lo define. El 70% no. ¿Qué hago? Si no respondió a los IVP o tiene otra indicación, le realizo una pHimetría. En la pHimetría me puede venir 50% anormal y 50% normal. Si fuera 50, estamos dentro del 50% anormal, ¿qué vamos a tener? El reflujo no erosivo. ¿Por qué? Porque la pHimetría me da anormal. En cambio, en el normal tenemos que medir el índice sintomático, que era esto lo que yo les decía, que si el paciente coincidía los accesos de reflujo con los síntomas. Entonces, el 60%, como dijimos, son negativos, entonces lo llamo reflujo funcional, que entraría dentro de las patologías funcionales, como si fuera la dispepsia o como si fuera el colon irritable, y el 40% son positivos. Estaríamos hablando que el reflujo coincide, por más que no sea, que no es patológico, sino es fisiológico, coincide y es la hipersensibilidad al reflujo. ¿La manometría esofágica sirve cuándo? No sirve mucho para el diagnóstico de reflujo. Sí, previo a la colocación de una sonda de pHimetría para ver dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior, o previo a una cirugía antirreflujo para saber la motilidad, si tiene motilidad el esófago y es buena, dado que si lo operamos le hacemos una funduplicatura y tiene algún trastorno motor, el paciente rápidamente entrará en disfagia. Bueno, ¿y qué tenemos para el tratamiento del reflujo? Los cambios de estilo de vida, realizar hábitos saludables. ¿Qué es esto? Intentar bajar de peso. Es muy importante, si uno baja aproximadamente el 10% del peso, se ha demostrado que disminuye mucho los síntomas de reflujo. Por supuesto, evitar o cortar el cigarrillo, cortar de tomar o evitarlo, realizar dietas saludables. Estas dietas, sobre todo, que no tengan grasa, que no tengan chocolate, que no tengan menta, que favorecen a la relajación del esfínter o disminuyen el vaciamiento gástrico, que eso ayudaría a que se provoquen los episodios de reflujo, los picantes, por supuesto, comidas excesivas, comer y acostarse. Uno tendría que esperar 2 o 3 horas entre la comida y luego acostarse. La comida de la noche, sobre todo, tiene que ser una comida bien liviana, no cargada en grasas, en alcohol, porque eso el estómago lo retiene más tiempo y favorece al reflujo. Bueno, y por supuesto la vedeta acá son los inhibidores de la bomba de protones o de la secreción ácida, que son los IVP,
Otra alternativa son las cirugías antirreflujo, y por otro lado tenemos a la fundiplicatura transoral, que es un método endoscópico, y el Stretta, que es la radiofrecuencia, que de eso no vamos a hablar mucho porque todavía en el país hace poco, las indicaciones a largo plazo todavía no han sido bien establecidas, así que nada, nos dedicaremos a lo que hoy podemos hacer aquí. Bueno, los inhibidores de bomba de protones, casi todos los conocen, son la familia de los prazoles. Han sido asociados con mayor tasa de resolución de la esofagitis y menor tasa de recaída en comparación con los anti-H2. Los anti-H2 han quedado medio relegados para síntomas leves. En general hay poca diferencia entre los distintos IVP disponibles. Esto es importante porque cada trabajo que nos presenta cada laboratorio nos dice que es el mejor. La verdad que son más o menos todos parejos. Existen 6 clases, entre esos el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol y deslansoprazol. En pacientes con respuesta terapéutica insuficiente a dosis estándares de IVP pueden beneficiarse del cambio a otro IVP o duplicar la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí tenemos pacientes que hay que tratarlos individualmente. Que, por ejemplo, que no andan bien con pantoprazol y se los cambio a un rabeprazol y mejoran, o le tengo que duplicar la dosis. Esa es una alternativa como para tener en cuenta frente al fracaso de un paciente que no responde. Todos los IVP deben ser administrados 30 a 60 minutos antes de las comidas para asegurarse la máxima eficacia. Nosotros generalmente lo damos antes del desayuno, que es donde generalmente se van prendiendo todas las bombas de secreción ácida, preparándose para el mismo, salvo el deslansoprazol, que se libera en una forma dual y tiene un tiempo más prolongado y su absorción no depende de las comidas. Debe de mantenerse el tratamiento de IVP en pacientes que han tenido complicaciones como esofagitis severa o esófago de Barrett, igual en los pacientes que recidivan los síntomas luego de supresión de los IVP. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en tanto en la esofagitis, primero, el esófago de Barrett tiene que tener sí o sí algún mecanismo antirreflujo. Antirreflujo o disminuir la secreción ácida. No podemos tener un paciente con esófago de Barrett sin un protector gástrico o una medida antirreflujo, ya sea quirúrgica o endoscópica. ¿Por qué? Porque eso si no favorecería a la evolución hacia el cáncer. En la esofagitis severa, si nosotros realizamos un tratamiento de 8 semanas, a los 6 meses el 100% recidiva con los síntomas y la inflamación del esófago. O sea que tendríamos que dejar alguna dosis de mantenimiento por tiempo prolongado o indefinido hasta ahora para que no le vuelvan la sintomatología. Los pacientes con enfermedad no erosiva pueden ser manejados satisfactoriamente con IVP a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes formas de tratar este tipo de pacientes. Hay algunos que están relacionados con la falta de adhesión a la dieta, hay algunos pacientes que vuelven a tener síntomas porque no toman bien la medicación, eso hay que tenerlo claro, 30 a 60 minutos antes de las comidas. Hay pacientes que se pueden manejar en forma intermitente, solo a demanda, cuando tiene el síntoma lo toma, y si no lo tiene no lo toma, y otros pacientes requieren hacer tratamientos intermitentes, una semana así, cuando empieza con los síntomas, frena y vuelve a reiniciar o a dejarlo por otras 2 o 3 semanas o el tiempo que le permita estar asintomático. Los IVP parecerían ser una opción razonable para pacientes con asma, crónicas o laringitis, y acá creo que viene lo más importante, que también tienen síntomas típicos o evidencia objetiva de reflujo. Porque, ¿qué pasa? Nos mandan muchos pacientes con laringitis posterior que le dicen que está relacionado con el reflujo, pero con el único estudio que tiene en una laringoscopía. Estos pacientes los tenemos que terminar de estudiar nosotros. Si le hacemos una endoscopía y no le encontramos nada, estos pacientes tienen que ir a una pH-metría o una impedanciometría. No le podemos poner IVP porque sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que sí vamos a estar seguros que van a responder? Son aquellos que tienen síntomas típicos y además laringitis
o tos crónica o asma, o que hay una evidencia objetiva que mediante la endoscopia le encuentro una lesión del esófago, entonces estoy seguro que tiene reflujo. Si no, lo tengo que determinar de otra forma. Bueno, la prueba empírica, 8 semanas con IVP, para un paciente que tiene síntomas de reflujo típico y sin síntomas de alarma. Como dijimos antes, tomarse 30-60 minutos antes de las comidas. Las personas que no responden IVP y las que responden pero los síntomas reaparecen después de un curso de 8 semanas deben ser estudiados, deben hacerse una endoscopía para ver si tienen reflujo o tiene daño o no tiene daño, o una pHimetría. La endoscopía debe realizarse con 2 a 4 semanas sin IVP. En ese periodo uno lo puede mantener con antiácidos o inhibidores H2, o en cuyo caso con IVP a demanda, pero que intente el paciente no tomarlo diariamente, si no, no vamos a encontrar las lesiones en el esófago y no nos va a permitir diagnosticar una enfermedad por reflujo erosivo. Si la endoscopía es normal, el siguiente paso es la monitorización ambulatoria de pH, sin tratamiento también, para saber si realmente tiene reflujo. Bueno, por mucho tiempo, en la última década, los prazoles fueron bastante castigados por los síntomas adversos que podrían provocar. Estos generalmente pueden provocar cefaleas, diarrea, dispepsia en menos del 2% de los pacientes, es muy poco frecuente. Y después hay otros déficits, como déficit de vitamina B12, que tampoco está del todo claro, o infecciones por Clostridium, diarreas, neumonías también no claras, o déficit de calcio, fracturas patológicas, que la verdad que hoy en día no hay trabajo randomizado que los justifique. Así que no son tan malos como parecen. Igualmente hay que tener ciertos controles en determinados pacientes, por ahí en pacientes inmunosuprimidos que toman crónicamente por el tema de Clostridium. Uno tendría que individualizar cada paciente para ver esto, pero la realidad es que los efectos adversos no son tan frecuentes. Bueno, y entramos en lo que son los síntomas extraesofágicos. Dentro de esto vamos a hablar de lo que tienen una asociación establecida, que es la tos, la laringitis y el asma. Como dijimos, los otros no tienen una asociación muy fuerte. Tanto el asma como la tos crónica y la laringitis estarían asociadas con la aspiración de ácido, que sube el ácido hasta la zona y la irrite, o que hace un incremento del tono vagal. Esto puede ser sube el ácido, produce como un espasmo en el esófago y hace como un reflejo vasovagal, y eso dispara un broncoespasmo o la tos crónica o la laringitis. Bueno, todo esto se van a manejar con doble dosis de IVP. En la laringitis son comunes los síntomas de disfagia, de globo faríngeo y carraspera. La carraspera es muy frecuente, entonces estaría bueno ver si tiene una laringitis, pero como les dije previamente, tenemos que certificar que la laringitis venga de ahí y que no sea por un esfuerzo de las cuerdas vocales o por una irritación nasal o una sinusitis con goteo posnasal. Todas esas cosas pueden irritarla también. Para los pacientes con síntomas extraesofágicos sin síntomas típicos no se debería iniciar IVP, a menos que el reflujo esté documentado mediante pruebas objetivas, lo que venimos diciendo anteriormente. Evaluación de las causas no relacionadas con el reflujo en pacientes con posibles manifestaciones extraesofágicas antes de atribuir el síntoma a la enfermedad por reflujo. Pacientes que tienen síntomas típicos más extraesofágicos, realizar prueba con IVP. Esto sí, durante 8 a 12 semanas, doble dosis, por 3 a 4 meses antes de realizar alguna prueba adicional, y ahí vemos respuesta o no en los que tienen, vuelvo a repetir, síntomas típicos y atípicos. Los procedimientos antirreflujo quirúrgicos o endoscópicos solo se recomiendan a pacientes con evidencia objetiva del reflujo, un poco de lo que veníamos hablando antes. Aquí la cirugía, la fundicultura laparoscópica es la que se hace más habitual. Los que desean discontinuar la medicación, hay pacientes que tienen que tomar toda la vida la medicación, sobre todo los que tienen Barrett o los que tienen
signos severos de esofagitis. Eso requieren tratamientos muy prolongados y deciden no hacerlo, entonces van a la cirugía antirreflujo. Los que tienen falta de adherencia, los que no lo pueden tomar, se olvidan. Los que tienen efectos adversos a partir de los IVP, aunque sean poco frecuentes, la presencia de una hernia diatal gigante, que además de los síntomas de reflujo pueden tener falta de aire, y eso por ocupación de espacio a través del estómago todo herniado, la esofagitis refractaria al tratamiento y la enfermedad por reflujo refractaria documentada. ¿Quiénes son los mejores candidatos a estos? Son los que tienen síntomas típicos de reflujo y con buena respuesta a IVP, y los pacientes que tienen una pHimetría donde se muestra correlación sintomática, o sea, los que tienen mayor evidencia con los síntomas típicos, los que responden bien a IVP, los que tienen una pHimetría bien positiva, son los que mejor andan con la fundiplicatura laparoscópica. Bueno, y ya finalizando, entrando en las conclusiones, me olvidé hablar un poco de lo que son los prokinéticos. La verdad que no tienen una clara función en el reflujo, sí en aquellos pacientes que tienen gastroparesia. Otros, como el sucralfato, podría ser utilizado sobre todo durante el embarazo. Y la otra herramienta que tenemos son los bloqueantes H2, que se pueden utilizar sobre todo para los síntomas nocturnos. Lo que pasa es que no se pueden utilizar más de un mes porque generan tolerancia. Bueno, entonces, como para concluir, es una enfermedad altamente prevalente, varias formas de presentación y diagnóstico como fuimos viendo. No siempre la pirosis indica reflujo. Recuerde que tenemos el esófago hipersensible y el reflujo funcional. Los síntomas extraesofágicos son una presentación rara en ausencia de síntomas típicos. Hay que hacer estudios para confirmarlo. Esto va un poco porque recibimos muchos pacientes con laringitis posterior diagnosticadas por el otorrino y ya medicados con inhibidores a bomba de protones. La realidad es que uno lo que tendría que hacer es cerciorarse si eso es un verdadero reflujo a través de una pHimetría o una impedanciometría. Acá un poco defendiendo a los IVP, sabiendo que son la droga de primera línea y no son tan malos como parecen. Y la cirugía tiene indicaciones precisas, pero siempre hay que confirmarla. Muchas gracias.